El libro de Daniel es uno de los más fascinantes y complejos textos del Antiguo Testamento, lleno de misteriosas visiones, sueños y revelaciones proféticas. Estas profecías no solo dejaron una profunda marca en la historia de Israel, sino que también han capturado la atención de generaciones de creyentes y estudiosos de todo el mundo. A través de sus visiones, Daniel nos ofrece un vistazo al futuro, donde se entrelazan poderosos imperios, el surgimiento de figuras malignas como el Anticristo y la instauración de un reino eterno, gobernado por Dios. A lo largo de este video, exploraremos algunas de las principales profecías del libro de Daniel, cómo se conectan con los eventos históricos, y cómo estas visiones apuntan al fin de los tiempos. Antes de comenzar, si disfrutas de este contenido y deseas conocer más sobre las profecías bíblicas y su significado para el futuro, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con otros. Daniel fue un joven hebreo que vivió en el siglo VI AC, en un periodo de gran agitación para el pueblo de Israel. Este tiempo estuvo marcado por la invasión babilónica de Jerusalén, un acontecimiento devastador que llevó al exilio de los israelitas, incluidos los jóvenes más destacados y de linaje real. Daniel fue uno de esos jóvenes, llevado cautivo a Babilonia como parte de una estrategia del rey Nabucodonosor II para someter y asimilar a las naciones que conquistaba. A lo largo de su vida en el exilio, Daniel enfrentó una serie de desafíos, pero su testimonio de fidelidad y sabiduría lo colocó en una posición única, tanto ante los babilonios como ante Dios. Desde el principio, la vida de Daniel estuvo marcada por decisiones difíciles. Al ser llevado a Babilonia, Daniel tuvo que enfrentarse a un mundo completamente diferente al que conocía, un imperio extranjero, pagano y lleno de idolatría. Babilonia era una ciudad llena de religiones y prácticas ajenas a la fe de Israel, con cultos a dioses como Marduk y Bel, y una cultura profundamente enemiga del monoteísmo. Sin embargo, en lugar de ceder a las presiones de su entorno, Daniel decidió permanecer fiel a las enseñanzas de su fe. A pesar de las dificultades, nunca abandonó los principios que le fueron enseñados desde su niñez, confiando plenamente en que Dios lo guiaría incluso en medio de la adversidad. Esta firmeza en la fe es una de las características que definen su vida y lo hacen un modelo de integridad para todos los creyentes. El sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es una de las visiones más enigmáticas y significativas presentadas en el libro de Daniel. Este sueño, que tuvo en el segundo año de su reinado, no solo dejó perplejos a los sabios de su corte, sino que también sirvió como una revelación profética que trascendería su propio tiempo, mostrando el destino de los imperios que dominarían el mundo hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. La interpretación de este sueño, que parecía desconcertante e impenetrable para Nabucodonosor, fue dada a Daniel por medio de una revelación divina, una de las muchas que marcaron la vida del profeta. En el sueño, Nabucodonosor vio una gigantesca estatua de materiales diversos, que parecía estar perfectamente construida, pero que de repente era destruida por una piedra que caía desde lo alto. Cada parte de la estatua representaba una fase de la historia humana, desde el presente de Nabucodonosor hasta el fin de los tiempos. La estatua fue descrita como una figura imponente, con una secuencia de materiales que en sí misma se convertía en un mapa profético del ascenso y la caída de imperios sucesivos que gobernarían sobre la humanidad. La parte superior de la estatua, la cabeza de oro, representaba al imperio babilónico. En el momento del sueño, Babilonia era la potencia dominante del mundo conocido, y su reinado había alcanzado una de sus máximas expresiones bajo el gobierno de Nabucodonosor. La cabeza de oro simbolizaba no solo la riqueza y el esplendor de Babilonia, sino también su supremacía temporal en la historia de los imperios. Babilonia había conquistado muchas naciones y se erigía como la nación más poderosa de su tiempo, un imperio que alcanzó un esplendor cultural y arquitectónico sin precedentes, como lo ejemplifican las imponentes murallas de Babilonia, los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la grandiosidad de su palacio real. Sin embargo, la interpretación de Daniel dejó claro que, aunque Babilonia era poderosa, su imperio no perduraría para siempre. Daniel explicó que, aunque el imperio babilónico era de una gran belleza y fuerza, sería reemplazado por otro imperio que, aunque poderoso, sería inferior al de Babilonia en términos de riqueza y esplendor, simbolizado por el siguiente material de la estatua, los brazos y el pecho de plata. El siguiente componente de la estatua, el pecho y los brazos de plata, representaba al imperio medo-persa. Este imperio sucedería a Babilonia, y su ascenso se dio de manera fulgurante bajo la figura de Ciro el Grande, quien unió a las tribus medas y persas para formar un imperio que, en su apogeo,
abarcaría una vasta región que se extendía desde la India hasta Egipto. A pesar de su fuerza y expansión, el imperio medo-persa era visto como inferior en esplendor a Babilonia. La plata, aunque valiosa, es menos preciosa que el oro, lo que simboliza la naturaleza decreciente de la grandeza en la sucesión de imperios. Aunque el imperio medo-persa sería poderoso, la inestabilidad interna y las dificultades en su gobierno llevaron a su eventual caída ante los griegos. El siguiente componente, el vientre y los muslos de bronce, representaba al imperio griego, cuyo ascenso fue marcado por las conquistas de Alejandro Magno. Con una rapidez asombrosa, Alejandro Magno logró conquistar gran parte del mundo conocido en tan solo unos pocos años, estableciendo un imperio que se extendía desde Grecia hasta el norte de la India. La elección del bronce como material para esta parte de la estatua hace referencia a la velocidad con la que los griegos conquistaron el mundo, pues el bronce es más fuerte y duradero que la plata, pero también más frágil que el hierro que representaría al siguiente imperio. La Grecia helenística trajo consigo un cambio cultural significativo, con la expansión de la lengua griega y la influencia de la filosofía y las artes. Sin embargo, el imperio de Alejandro no perduró, ya que tras su muerte en 323 a.C., el imperio se dividió entre sus generales y terminó desmoronándose, dejando el camino libre para el ascenso de Roma. Las piernas de hierro representaban al imperio romano, el imperio más grande y poderoso de todos. Roma era conocida por su impresionante fuerza militar, su disciplina y su capacidad para conquistar vastas regiones. El hierro, como material fuerte y duradero, simboliza la solidez y el dominio militar de Roma, un imperio que, a diferencia de los anteriores, mantuvo una estructura de poder centralizada y bien organizada. Roma extendió su dominio sobre gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, logrando una estabilidad política y administrativa que permitió la prosperidad y el desarrollo cultural, aunque también se caracterizó por la brutalidad de sus conquistas y la opresión de muchos pueblos. Sin embargo, el Imperio Romano no perduró indefinidamente. Aunque fuerte en sus primeros días, con el tiempo comenzó a fragmentarse internamente, debido a la corrupción, las luchas de poder, las invasiones bárbaras y el declive de su economía. De esta manera, el Imperio Romano, representado por las piernas de hierro, terminó siendo debilitado por la división interna, tal como se ve en la siguiente parte de la estatua, los pies de hierro mezclados con barro. Los pies de hierro mezclados con barro representan un reino dividido, débil en su unidad y fortaleza. Este es un símbolo claro de la fase final de los imperios terrenales, donde las naciones y gobiernos no pueden mantenerse unidos debido a la fragilidad de sus estructuras internas y la discordia entre los pueblos. En el contexto histórico, los pies de hierro y barro pueden referirse al Imperio Romano en sus últimas etapas, que, aunque seguía siendo poderoso, estaba dividido en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta fragmentación, junto con las luchas internas y las invasiones externas, presagiaban la caída final de la antigua Roma. De manera más amplia, los pies de barro simbolizan todos los intentos de los reinos humanos de mantenerse intactos a lo largo del tiempo, lo que resulta ser una mezcla de fortaleza y debilidad que finalmente conduce a su colapso. La interpretación más importante de este sueño profético es la piedra que, sin ser cortada por manos humanas, destruye la estatua. Esta piedra, que aparece al final del sueño, representa el reino de Dios, que sustituirá a todos los imperios humanos y prevalecerá para siempre. En la visión, la piedra golpea los pies de la estatua, destruyéndola y reduciéndola a polvo. La piedra crece hasta convertirse en una gran montaña que llena toda la tierra, lo que simboliza la expansión y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este evento es un claro presagio de la llegada del reino eterno de Dios, que se cumple en el advenimiento de Jesucristo. El reino de Dios, a diferencia de los reinos humanos, será eterno y no será destruido ni reemplazado por otro imperio. De esta manera, el sueño de Nabucodonosor no solo describe la sucesión de imperios en la historia, sino también el triunfo final del reino divino sobre todas las potencias humanas y terrenales. La visión de la piedra que destruye la estatua es un símbolo claro del fin de los tiempos, cuando los gobiernos humanos y las estructuras de poder serán derribados y reemplazados por el gobierno de Dios, quien establecerá un reino de justicia, paz y rectitud para siempre. Esta es una promesa de esperanza para todos los creyentes, pues señala que, aunque los imperios y reinos terrenales se levantan y caen, el reino de Dios nunca será destruido. La interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2 proporciona un impresionante mapa profético que cubre la historia de los imperios mundiales desde Babilonia hasta el establecimiento final del reino de Dios.
Este sueño no solo fue relevante para el rey Nabucodonosor en su tiempo, sino que también tiene implicaciones para el futuro, apuntando al fin de los imperios humanos y la instauración de un reino eterno que no será sometido ni reemplazado. Al estudiar esta visión, los cristianos de hoy pueden encontrar consuelo y esperanza, sabiendo que, aunque los imperios del mundo cambian y a menudo parecen dominar, al final será el reino de Dios el que prevalecerá y se extenderá por toda la tierra. Este es un mensaje atemporal que invita a la fe y a la esperanza en la soberanía de Dios sobre toda la historia humana. En el capítulo 7 del libro de Daniel, el profeta recibe una visión extraordinaria que cambia su perspectiva sobre el futuro de los imperios humanos y la soberanía de Dios sobre la historia. Esta visión, que ocurre en un sueño durante la primera parte del reinado de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, es diferente de la visión de la estatua que el rey había tenido en su sueño. En lugar de una imagen de materiales, Daniel ve 4 bestias que emergen del mar, un símbolo común en la Biblia de las turbulencias y las fuerzas caóticas del mundo. Estas bestias representan los mismos imperios que la estatua de Nabucodonosor, pero esta vez Daniel ve a cada imperio personificado de manera más vívida y aterradora, con características que reflejan la naturaleza de estos regímenes humanos, su ascenso y su eventual caída. La primera bestia que Daniel ve es un león con alas de águila, un símbolo claro del imperio babilónico, el primer gran imperio que dominaría el mundo conocido en la historia de Israel. El león es tradicionalmente un símbolo de poder y realeza, mientras que las alas de águila refuerzan la imagen de rapidez y extensión, lo que representa la increíble expansión de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor II. Esta bestia es descrita como capaz de moverse con gran rapidez, conquistando vastos territorios en un periodo relativamente corto de tiempo, similar a como un águila se desplaza por el cielo con agilidad y precisión. El león también simboliza la majestad y la fuerza de Babilonia. En el contexto bíblico, Babilonia se consideraba el imperio más espléndido de su tiempo, conocido por su arquitectura monumental, como las murallas de Babilonia, su riqueza y su influencia cultural. Sin embargo, la visión no solo destaca la grandeza de Babilonia, sino que también señala la caída de esta bestia. En la visión, las alas del león son arrancadas, lo que simboliza la humillación y la debilidad que eventualmente afectaron a Babilonia. En el caso de Nabucodonosor, esta caída se refleja en su propia experiencia de locura, cuando Dios le permite vivir como una bestia durante un tiempo como castigo por su orgullo y arrogancia, Daniel 4:33. Esta parte de la visión, por lo tanto, es un recordatorio de que incluso los imperios más grandes y poderosos no perduran para siempre, y que su grandeza está bajo el control de Dios, quien tiene el poder de levantarlos y derribarlos. La segunda bestia que Daniel observa es un oso levantado sobre un costado, lo que simboliza al imperio medo-persa. El oso es un animal más lento que el león, pero es mucho más fuerte y resistente. En la visión, el oso tiene 3 costillas en su boca, lo que podría interpretarse como una referencia a las 3 principales conquistas que el imperio medo-persa realizó para establecer su dominio, Lidia, Babilonia y Egipto. El hecho de que el oso esté levantado sobre un costado puede sugerir que el imperio persa, representado por el costado levantado, fue la parte más poderosa de la alianza medo-persa, ya que los persas eventualmente dominaban a los medos, quienes se habían unido para formar el imperio. El imperio medo-persa, liderado por figuras como Ciro el Grande y Darío I, fue conocido por su expansión territorial y su capacidad de organizar vastos territorios. Sin embargo, al igual que el león, este imperio también enfrentaría su fin. La bestia ordena una devoradora marcha que avanza para engullir carne, simbolizando la agresividad de las conquistas, pero también su eventual decadencia. La caída de este imperio, aunque más gradual que la de Babilonia, fue precipitada por la invasión de Alejandro Magno, quien derrotó a los persas y estableció el imperio griego. La tercera bestia en la visión de Daniel es un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas, un símbolo del imperio griego, específicamente de la rápida expansión del imperio bajo Alejandro Magno. El leopardo es un animal rápido y ágil, lo que refleja la asombrosa rapidez con la que Alejandro Magno conquistó grandes partes del mundo conocido, extendiendo el imperio griego desde Grecia hasta la India en cuestión de pocos años. Las 4 alas del leopardo representan esa velocidad sin igual, como si las alas de un ave le permitieran cubrir vastas distancias con una rapidez extraordinaria. Las 4 cabezas simbolizan la división que ocurriría tras la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., cuando su imperio fue dividido entre sus 4 generales más cercanos, conocidos como los diadocos.
Estas 4 divisiones del imperio griego marcaron el final de la unidad bajo Alejandro y el comienzo de los reinos helenísticos, que lucharon entre sí por el control de las antiguas tierras de Grecia, Persia y Egipto. Aunque el imperio griego dejó un legado duradero en la cultura, la lengua y la filosofía, su unidad política fue efímera. La cuarta bestia es la más aterradora y monstruosa de todas. Es descrita como una bestia, terrible y espantosa, con dientes de hierro y 10 cuernos. Esta es una representación del Imperio Romano, que, a diferencia de las otras bestias, es mucho más destructivo, poderoso y vasto. El hecho de que la bestia tenga dientes de hierro es un símbolo de la fuerza y el poder destructivo de Roma, que conquistó y destruyó a muchas naciones y pueblos durante su expansión. El hierro es un metal más fuerte que los anteriores, lo que refleja la dureza, la solidez y el control implacable del Imperio Romano. Los 10 cuernos que adornan la cabeza de la bestia representan a 10 reyes o reinos que surgirán del Imperio Romano. Este detalle refleja el proceso de fragmentación que ocurriría en Roma, que se dividiría en múltiples regiones y reinos. En la historia, esto se manifiesta en la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo y la supervivencia del Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, hasta 1453. De entre esos 10 cuernos, surge un cuerno pequeño, que es especialmente significativo. Este cuerno pequeño representa a una figura opresiva que perseguirá a los justos y se rebelará contra Dios. Muchos estudiosos de las profecías bíblicas identifican a este cuerno pequeño con la figura del Anticristo, un líder político y religioso que, según la tradición cristiana, se levantará en los últimos tiempos para hacer guerra contra los santos y establecer un sistema de gobierno mundial de maldad y corrupción. Este cuerno pequeño es una figura de poder que buscará destruir la fe y la moral cristiana, persiguiendo a los seguidores de Cristo y estableciendo una falsa paz y seguridad. Daniel 7, 9-10 describe una escena de juicio, donde el anciano de días, Dios mismo, se sienta en su trono y emite juicio sobre las bestias. El poder de estas bestias es destruido, y sus dominios son entregados a los santos del Altísimo. Este es el momento en que los reinos de la tierra, representados por las bestias, son derribados, y el reino eterno de Dios es establecido. En Daniel 7, 26-27, se nos asegura que el dominio del cuerno pequeño, el anticristo, será destruido por el juicio divino, y el reino será entregado a los santos, el pueblo de Dios. Este reino es eterno y no pasará, una promesa de esperanza para todos los que sufren bajo la opresión de los imperios humanos y sus líderes corruptos. La visión termina con la exaltación de un hijo de hombre, un ser celestial que se le da autoridad para gobernar sobre todos los reinos de la tierra, y cuya soberanía se extiende para siempre. La visión de las 4 bestias es una advertencia sobre la naturaleza de los imperios terrenales y su inevitable caída. Aunque el poder humano parece dominante y las bestias representan la fuerza y la crueldad de los reinos de este mundo, el mensaje final es claro: Dios es el soberano absoluto. A través del juicio divino, los reinos humanos serán destruidos y reemplazados por el reino eterno de Dios, un reino de justicia, paz y gloria. Esta es la promesa que ofrece consuelo y esperanza a todos los que enfrentan la adversidad bajo gobiernos corruptos y opresivos. La visión apunta al final de la historia humana como la conocemos y al establecimiento del gobierno perfecto de Dios, donde su justicia y su paz prevalecerán para siempre. Una de las revelaciones más impactantes en el libro de Daniel es la profecía sobre la abominación desoladora, un acto sacrílego que fue parcialmente cumplido por Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. Antíoco, un rey del imperio seleucida, profanó el templo de Jerusalén al erigir un altar a Zeus y sacrificar animales impuros. Este evento marcó el punto culminante de su persecución contra los judíos y desencadenó la revuelta de los Macabeos. Sin embargo, las Escrituras también señalan que este evento prefigura un futuro aún más aterrador. En Mateo 24:15, Jesús advierte sobre la abominación desoladora como una señal de los últimos tiempos, cuando el anticristo se levantará para profanar el templo de Dios, exigiendo adoración y estableciendo una falsa paz antes de la gran tribulación. Este paralelismo entre Antíoco Epífanes y el futuro anticristo es un tema importante en las profecías de Daniel y ayuda a entender cómo los eventos pasados pueden ser sombras de lo que está por venir. El anticristo, como figura final de la rebelión humana contra Dios, será el epítome de la maldad y la blasfemia, y será derrotado cuando Cristo regrese en gloria. En el libro de Daniel, capítulo 9, el ángel Gabriel revela una de las profecías más complejas y detalladas de las Escrituras, las 70 semanas.
Esta profecía, que abarca un periodo de 490 años, 70 semanas de 7 años cada una, ofrece una visión panorámica del futuro de Israel, desde la reconstrucción de Jerusalén después del exilio babilónico hasta el regreso de Cristo al final de los tiempos. En este pasaje, se predicen 3 eventos clave: la restauración de Jerusalén, la venida del Mesías, y la gran tribulación que ocurrirá antes de la consumación del reino eterno de Dios. Gabriel divide las 70 semanas en 3 periodos distintos, lo que nos permite trazar un mapa cronológico de eventos significativos en la historia de Israel y la humanidad. Los 3 periodos de la profecía se distribuyen de la siguiente manera. El primer periodo de la profecía cubre 7 semanas o 49 años. Este periodo comienza con el decreto de Artajerjes, en el año 457 a.C., para la reconstrucción de Jerusalén y el templo, después de que el pueblo judío regresara del exilio en Babilonia. Durante estos 49 años, se completó la restauración de la ciudad y la muralla, así como el restablecimiento de la adoración en el templo. Este fue un periodo de renovación física y espiritual para Israel. Aunque la reconstrucción de la ciudad y el templo se completó bajo la dirección de figuras como Esdras y Nehemías, la influencia de la nación de Israel en el escenario mundial fue limitada, pues aún estaban bajo dominio persa y, más tarde, bajo el control griego. El siguiente periodo es de 62 semanas o 434 años. Este tramo lleva a la profecía desde la restauración de Jerusalén hasta el advenimiento del Mesías. Este periodo abarca más de 4 siglos, desde la reconstrucción de la ciudad hasta el nacimiento, vida y ministerio de Jesucristo. Los eventos ocurren en una serie de etapas, donde Alejandro Magno y los imperios griegos dominan la región antes de ser reemplazados por los romanos, que son la potencia mundial dominante durante la vida de Jesús. En este periodo, se cumple una profecía fascinante relacionada con el Mesías príncipe. Según Daniel 9:25, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esta es una de las referencias más claras al Mesías en todo el Antiguo Testamento, y la combinación de las 7 semanas y las 62 semanas revela el marco temporal hasta la venida de Jesucristo, el Mesías esperado. El último periodo de la profecía es de 1 semana, es decir, 7 años. Esta semana es particularmente significativa y se asocia con los eventos finales de la historia humana, incluyendo la aparición del Anticristo y la gran tribulación que marcará los últimos días antes del regreso de Cristo. El versículo 27 de Daniel 9 dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». Esto sugiere que la última semana se divide en 2 mitades, cada una con eventos cruciales que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo. Una de las características más notables de esta profecía es la mención de que el Mesías será cortado, Daniel 9:26, lo cual es una referencia clara a la muerte de Jesucristo. La frase, será cortado, significa que el Mesías será asesinado o quitará su vida de manera violenta, lo cual se cumple perfectamente con la crucifixión de Jesús en el año 30 o 33 después de Cristo. La muerte del Mesías no solo cumple con esta profecía, sino que tiene implicaciones trascendentales para la humanidad, ya que a través de su sacrificio, Jesús proporciona redención y perdón de los pecados a todos los que creen en él. La crucifixión de Jesús, que ocurrió en Jerusalén, también desencadenó una serie de eventos que afectaron profundamente tanto a los judíos como a los gentiles. El último periodo de la profecía, que se desarrolla en los últimos 7 años, describe un periodo de gran conflicto y tribulación. Este periodo es generalmente asociado con el futuro reinado del Anticristo, quien, como se menciona en el versículo 27, confirmará un pacto con muchos. El Anticristo se hará pasar por un líder mundial que traerá paz y seguridad temporal, especialmente en el contexto del conflicto entre Israel y sus enemigos. Sin embargo, en el medio de esa semana, es decir, después de 3.5 años, el Anticristo romperá su pacto con Israel. En ese momento, el Anticristo llevará a cabo lo que se conoce como la abominación desoladora, Daniel 9:27. Esta es una referencia a un acto de profanación del templo de Jerusalén, en el cual el Anticristo se sentará en el templo y se proclamará a sí mismo como Dios. Esto desatará una persecución feroz contra los creyentes en Cristo, en especial contra los judíos que aún rechazan al Mesías. Al final de los 7 años, Cristo regresará para derrotar al Anticristo y establecer su reino eterno, lo que marcará el fin de la historia humana como la conocemos. Durante este tiempo,
Israel se convertirá en el centro del plan de redención de Dios, y todos los pueblos de la tierra se someterán al reinado de Cristo. El cumplimiento de las 70 semanas no solo señala el cumplimiento histórico de eventos clave en la historia de Israel, sino que también apunta hacia el futuro escatológico que se cumplirá con la segunda venida de Cristo, cuando Dios juzgará a las naciones y traerá restauración definitiva. La profecía de las 70 semanas en Daniel 9, 24-27 es una de las profecías más detalladas de las Escrituras, revelando los eventos clave que dan forma al futuro de Israel y al destino de la humanidad. Si bien muchas de las primeras etapas de la profecía ya se han cumplido, las últimas semanas, especialmente la última semana de 7 años, aún están por cumplirse. Esto hace que la profecía sea no solo un recordatorio de la soberanía de Dios sobre la historia, sino también un llamado a la preparación para los eventos futuros, donde Cristo regresará en gloria para juzgar al mundo y establecer su reino eterno.